Muy bien, vamos a crear entonces una capa para efectos de estudio, ¿ok? Vamos a crear entonces, como habíamos hecho anteriormente, la capa paredes, ¿ok? Paredes. Lo primero que aparece como propiedad de pared es un bombillito. Dice on. El bombillito enciende o apaga la capa, ¿ok? Cuando una capa está apagada, los elementos entonces en esa capa no se visualizan, ¿ok? Pero se pueden regenerar, es decir, cuando uno activa el comando regen, ellos se actualizan. Tenemos al lado un comando, la otra propiedad es freeze. Freeze es como enfriado. Cuando le damos clic, el sol se cambia por un copo de nieve. Cuando una capa es enfriada, AutoCAD dice algunos textos que la echa al olvido, ¿ok? Eso quiere decir que la capa no se regenera, tampoco se visualiza. Entonces, pero si en ambos casos las capas no se visualizan, ¿cuándo utilizo uno y cuándo utilizo la otra? Bueno, cuando estamos muy limitados de los recursos, estamos trabajando con, por ejemplo, un diseño en 3D y tecnológicamente estamos limitados con la computadora, lo recomendado es enfriar la capa, ¿ok? De manera tal que eso se torne en un ahorro de la memoria RAM del equipo, o sea que no tengas que gastar tanta memoria cuando el dibujo se actualiza. Luego viene un candadito. ¿Qué hace el candadito? Dice lock. Permite bloquear los elementos creados en la capa. Cuando uno tiene una capa bloqueada, puedes trabajar en la capa, pero no puedes modificarla. ¿Cuáles son los comandos de modificación, Hugo Dalis? Todos esos que están en el comando modify. Copy, move, rotate, trim, erase. Ninguno de esos comandos actúan cuando usted tiene la capa bloqueada. Incluyendo, no le puedes cambiar ninguna propiedad a la capa cuando está bloqueada, ¿ok? No es ninguna contraseña, sino que no puedes editar la capa. Posteriormente hay una asignación de color para la capa, donde dice white. Por defecto todas son blancas, ¿no? Denle en clear el color que dice white, y allí aparece una paleta básica de 255 colores inicialmente, ¿ok? La mayoría de los plotters toman de manera muy aceptable esta paleta de 256 colores, que ya de por sí es bastante, ¿no? Entonces uno selecciona un color aquí para asignárselo a la capa. Recordemos que al final de todo esto AutoCAD termina en líneas para la elaboración de los planos. Posteriormente a esa pestaña tenemos una paleta real de colores, True Colors, ¿ok? Esta combinación de colores, dale clic a True Colors, dale nuevamente el color, ok, dice Index True Colors. En True Colors es una paleta que contiene alrededor de 14 millones de colores, una combinación de 14 millones de colores para que usted le asigne un color a la capa. La experiencia nos da que algunos plotters no toman esta combinación tan rebuscada de colores y por lo tanto salen con colores muy aproximados a lo que tenemos, pero no a real, ¿ok? Luego tenemos Color Books o catálogo de colores. Aquí podemos ver los colores, la definición de colores comerciales, ¿ok? Están los colores Pantone, por ejemplo, y su gama de colores, ¿ok? Entonces ocurre lo mismo también que True Colors. Cuando asignamos un color de aquí es muy rebuscado y entonces realmente a veces las impresoras no dan la definición del color que nosotros hemos seleccionado. Entonces lo recomendado generalmente es que estemos trabajando con colores que estén dentro de la paleta de 255 colores. Muy bien, voy a escoger un color en particular, voy a tomar el magenta, voy a darle OK. Entonces todos los elementos que yo esté creando en la capa paredes van a ser de color magenta, ¿okay? Tipo de línea, vamos a darle clic. Por defecto todas son continuas. Tipo de línea, line tape, line tape, line tape, la otra, ok. Tipo de línea,
Para ver las líneas que tiene AutoCAD, vamos a darle al botón que dice Load, que se define como cargar, ¿okay? Y aquí aparecen los diferentes trazos de líneas que tiene AutoCAD. Muy bien, vamos a revisarlas todas. Y de esa escogemos una a la cual vayamos a asignar a la capa. Por ejemplo, vamos a tomar una, para efectos de ejemplo, vamos a tomar una de estas de trazo, por ejemplo. Le decimos ok, escoge una de trazo, cualquiera. Ok, muy bien, le damos ok posteriormente y podemos verla de nuevo en el menú, pero la que está marcada sigue siendo continuas. Aquí lo que hemos seleccionado, pero no lo hemos aplicado. Cuando la seleccionamos de la librería, tenemos que posteriormente marcarla aquí en este panel, la marcamos y le damos al botón OK para poder hacer el cambio de línea. ¿Ven? Y aquí aparece en la Line Tail el tipo de línea seleccionada. Vuelve Line Wedge, posteriormente viene otra propiedad que es el espesor de la línea, Line Wedge. ¿Ok? Le damos clic en Default y aquí podemos ver los espesores con los que cuenta AutoCAD que podemos asignarle a las capas. Por ejemplo, para trazos definidos tienen que ser superiores a 0.5. Ya en el curso nosotros enseñamos la relación que existe entre los trazos definidos, los espesores y el tamaño de la hoja. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que sea 0.7, un trazo definido, por ejemplo. ¿Ok? Le decimos OK y aquí ya cambia entonces el espesor. ¿Ven? La transparencia, ¿ok? La transparencia es una propiedad que tiene AutoCAD que hace más tenue el color de la capa en la presentación del modelo. ¿Okay? Entonces por defecto vamos a dejarlo en 0, que quiere decir que está en su mejor expresión, en su mejor color. Entonces continuamos. Aquí tenemos el color que le asigna el color de la capa al estilo de ploteo. Aquí no podemos modificar nada. Nosotros podemos ver, editar la capa en cualquier momento, pero si no queremos que la capa salga ploteada, la bloqueamos aquí en la propiedad Plot. Observen que al darle clic allí sale un signo de prohibición. Quiere decir que tú vas a ver la capa, la vas a modificar, editar en todo momento, pero en el momento de imprimirla no sale. Muy bien. Aquí tenemos otra propiedad que aplica para el encendido de la capa en los viewports. Esto lo vemos posteriormente en los viewports. Ya vamos a explicar en el próximo video qué efectos tienen entonces las capas que se han creado. Muy bien, por lo ahora cerramos aquí y podemos validar aquí en el menú corto de los layers la capa que hemos creado. ¿Ven? Entonces podemos activar aquí directamente la capa y observen que aparece el nombre de la capa que está activa y las propiedades de la capa, su color, su espesor y el tipo de línea. ¿Okay?